Muy bien, vamos a hablar acerca de la bioseguridad, pero enfocado a la actualidad, que es respecto a este nuevo virus que es el SARS-CoV-2 o COVID-19. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros como odontólogos y por la misma naturaleza de nuestro trabajo, tenemos que estar siempre en un contacto casi directo con nuestros pacientes, sobre todo cuando vamos a hacer algún tipo de tratamiento. Y por el uso de nuestros equipos, ¿no? Sobre todo el uso de la jeringa triple, la pieza de alta velocidad, son generadores de aerosoles que al combinarse con el medio oral, que es, como sabemos, es altamente contaminado por la rica microflora que contiene, puede producir que se dé una infección o un contagio directo a los odontólogos. Es por eso que es necesario tomar todas las medidas para poder contener cualquier tipo de transmisión. ¿Y esto en qué se basa? Definitivamente en la bioseguridad, ¿no? En mantener siempre una adecuada protección, una buena limpieza y una desinfección de todos nuestros equipos que son de uso común en los tratamientos. Eh, El COVID-19 es un nuevo virus, como sabemos, o ya se sabe, existen o han existido hasta el momento tres tipos de coronavirus que han tenido una afección en el ser humano. El SARS-CoV en el 2003, que es también una neumonía típica que se dio a nivel de Asia. En el 2012, en el Medio Oriente, apareció el MERS-CoV, que también ocasionó problemas de índole respiratorios. Y actualmente el COVID-19, que como sabemos se originó el 12 de diciembre de 2019 en Wuhan, China, en un mercado de mariscos. Esa fecha fue que se reportó el primer caso de esta neumonía típica y el 11 de febrero del 2020 la OMS la declaró como pandemia mundial debido a la gran diseminación en distintos países. En nuestro país, el 6 de marzo se declaró el primer caso positivo y de ahí, como todos sabemos, el 16 de marzo se declaró la cuarentena. Este COVID-19 es un beta coronavirus del subgénero Sorbecovirus de la subfamilia de Orthocoronavirinae. Se ha determinado que por su secuencia genética, el causante o el vector causante debe haber sido o es el murciélago. Pero actualmente ya no se considera la transmisión animal-humano, sino la transmisión se está dando de humano a humano. Este COVID-19 tiene la característica de que es altamente infeccioso, es muy patogénico y muy transmisible. Generalmente, como ya le estaba comentando, esta transmisión se da de persona a persona. Para que se dé este tipo de transmisión de enfermedad infecciosa, deben darse tres condiciones. Uno, la fuente de infección, definitivamente el paciente que ya esté contaminado. Dos, la vía de transmisión, generalmente la vía es aérea por medio de los aerosoles, de gotitas de saliva o algún tipo de elemento que haya estado contaminado. Nosotros sin querer la tocamos con la mano, nos tocamos nuestras mucosas, la vista, la nariz y podemos contagiarnos. Y la presencia de hospederos susceptibles. Dentro de esto se considera en un mayor porcentaje a las personas de tercera edad y que tengan algún tipo de enfermedad crónica condicionante. Pero esto no desdice de que pacientes jóvenes, pacientes niños, también puedan contagiarse y ya hay mucha casuística, ¿no? Definitivamente el mayor porcentaje se da en pacientes de la tercera edad. Tratamiento. El tratamiento hasta el momento no existe, no hay una vacuna o un medicamento antiviral que pueda contener a este COVID-19. Es por eso que el tratamiento efectivo se centra en las medidas de higiene, como es el correcto lavado de manos, al menos con agua y jabón, y las intervenciones no farmacológicas, como son el distanciamiento social
y las restricciones de movimiento. Quiere decir que las personas deben quedarse en casa. Justamente ante esta alternativa de poder manejar en toda la población que el virus se siga diseminando, se siga transmitiendo, es que los odontólogos nos hemos visto directamente perjudicados, ya que estamos obligados a quedarnos en casa, a no abrir nuestras consultas debido al alto riesgo que presenta este tipo de transmisión, ¿no? Aunque ahora ya el gobierno ha declarado que a partir de este lunes ya podemos abrir, pero siempre siguiendo un adecuado protocolo. Un adecuado protocolo de lo que se conoce como la bioseguridad. ¿Y qué es la bioseguridad? Va a ser el conjunto de normas o medidas que todos debemos tomar como personal de salud que somos para poder evitar el contagio por exposición de agentes físicos, químicos, infecciosos, sobre todo biológicos, ¿no? Como son las bacterias y específicamente ahora hablando de este nuevo virus. Como sabemos, la boca es un medio altamente contaminado y va siempre a ser un reservorio de todo este tipo de virus, más aún del COVID-19, que ya se ha demostrado que una vía de ingreso va a ser siempre la boca. Cuando nosotros trabajamos, al momento de usar nuestras piezas de alta velocidad, se van a producir esta mezcla con la sangre, los fluidos corporales, que al momento de formarse un spray o aerosol van a ser la causa de que si no estamos bien protegidos, nos podemos contaminar. Si nos contaminamos, vamos a transformarnos en transportadores o vectores, tanto para nuestros siguientes pacientes como para nuestras familias cuando nosotros llegamos a casa, si no tomamos todas las medidas de desinfección antes de salir de nuestro centro de trabajo. Para el control de infecciones cruzadas, desde hace mucho tiempo se han elaborado muchas estrategias para poder justamente controlar este tipo de situaciones. Siempre todos nuestros pacientes deben ser totalmente examinados. Este examen, como todos sabemos, va a empezar con una adecuada historia clínica, donde vamos a tomar todos los datos de nuestros pacientes, cualquier tipo de antecedente patológico, familiar, si tiene algún tipo de alergia, algún tipo de medicamento, un adecuado examen clínico, tanto intra o extraoral, con la finalidad de poder hacer que todo el procedimiento que nosotros querramos establecer siempre se haga de la manera más segura. Toda esta evaluación la hacemos con qué fin de poder llegar a un adecuado diagnóstico que nos permita realizar un buen plan de tratamiento. Por la naturaleza de nuestra profesión, no todo queda en hacer un diagnóstico, no es todo saber qué le duele, tome este medicamento, tome este fármaco y solucionado. Es por esa razón, en el campo médico se está utilizando ahora lo que se denomina la telesalud. ¿Por qué? Porque generalmente los médicos se basan en la semiología, brindan en base a su examen semiológico de signos y síntomas, establecen un diagnóstico y indican algún tipo de fármaco. En cambio, nuestro tratamiento siempre es un tratamiento directo. No solamente quieren diagnosticar, sino que tenemos que hacer una intervención. Y esto es lo que nos hace, como ya comentaba, el ser un profesional mucho más susceptible a contagio. Por esta misma razón, ante esta situación de este nuevo virus, se han establecido protocolos, recomendaciones para poder tener una atención siempre segura. Hasta estos días, la atención que podíamos brindar solamente es de urgencias. Entonces, todo el manejo para poder establecer cualquier tipo de riesgo que puede estar trayendo a nuestros pacientes empieza siempre desde la primera entrevista, ¿no? Para eso, nuestra asistenta, nuestra recepcionista, debe, de hecho, estar siempre bien protegida, debe tener su mascarilla, su mandil, o una careta, lentes protectores. De preferencia, el paciente siempre debe estar solo, si es menor de edad,
debe estar acompañado máximo por una sola persona. La primera entrevista o las primeras preguntas va a ser siempre relacionadas a los signos y síntomas del COVID-19. Debemos tratar de tomar siempre la temperatura antes de poder iniciar cualquier tipo de atención y que se mantenga una distancia segura entre asistente y paciente, que se considera que mínimo debe ser de 1.5 o 1,5 metros de distancia. Con esta evaluación nosotros vamos a determinar, según este cuadro propuesto en este artículo, 3 niveles de riesgo. Un nivel bajo, un nivel intermedio y un nivel alto, en base a las características que puede estar trayendo nuestro paciente. Se considera un nivel bajo cuando no tiene ningún tipo de síntomas, como la de tos, fiebre, disnea. En la entrevista, consultar si ha tenido algún tipo de contacto con algún caso positivo de COVID-19, que de hecho que no haya tenido un tipo de contacto, que no proceda de ninguna zona de alto riesgo, al menos durante los últimos 14 días. De hecho que esto ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque ya no necesariamente ahora el virus es importado. Inició importado, pero ahora ya hay muchos casos, o la mayoría de casos son casos propios, casos locales, ¿no? Pero de todos modos vale hacer esta pregunta. Cuando es de riesgo intermedio, primero, cuando sí tiene presencia de síntomas, como la de tos, fiebre, disnea, debemos ver si no hay ningún tipo de historia también por contacto con algún caso positivo de COVID-19, si no ha estado en alguna zona de riesgo durante los últimos 14 días, y si no hay signos, igual también si ha tenido algún tipo de contacto con algún caso positivo de COVID-19, y si ha estado en alguna zona de riesgo en los 14 últimos días. Y se considera de alto riesgo cuando tiene alguno de estos síntomas, ya sea tos, fiebre alta, dificultad de respirar, y alguna otra más, que sí haya tenido contacto con algún caso positivo de SARS-CoV-2 y que haya estado en zonas de riesgo en los últimos 14 días. Entonces, en base a esta entrevista que hacemos, o la asistenta hace al inicio, podemos determinar el nivel de riesgo que trae el paciente. Ahora, si es un paciente de alto riesgo, definitivamente es preferible no atenderlo, aunque va a depender un poco de la urgencia. En este caso, lo primero que se tiene que hacer es derivarlo, que sea una prueba para ver si es positivo o negativo al COVID-19, y ahí vamos a poder determinar. Entonces, solamente podríamos dar algún tipo de paliativo, algún tipo de medicación, para que controle su molestia odontológica, hasta tener un resultado seguro de que no es portador. ¿Por qué se considera a la odontología una profesión de alto riesgo con respecto a este virus? Y es justamente a que en la actualidad ya se ha determinado que la cavidad bucal es una fuente de infección. En algunos estudios como el de To, él encontró en la muestra de pacientes infectados que el COVID-19 se encontraba en un estado vital o vivo dentro de la saliva, lo cual permitía una transmisión mucho más efectiva de este virus a otras personas. También se ha determinado que uno de los primeros síntomas cuando el paciente aún no ha hecho la enfermedad es la pérdida del olfato y del gusto, como un signo inicial de infección. ¿Esto a qué se debe? Generalmente, para que el virus pueda ingresar, no es que va a ir directamente a los pulmones, sino necesita primero tener un receptor para que lo pueda asimilar y después recién pueda empezar la invasión hasta llegar a las células pulmonares. Este receptor se ha determinado que es el ACE2. El ACE2 es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que va a ser el receptor principal de la COVID-19. Se ha determinado que este ACE2, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, se encuentra en distintas partes del organismo, pero específicamente en la boca se encuentra
en los tejidos bucales y gingivales, en la lengua, en las glándulas salivales, en los conductos salivales, lo cual va a convertir a todas estas células a ser más susceptibles a la invasión del SARS-CoV-2. En tal caso, la cavidad bucal siempre va a funcionar como una anfitriona. Va a llegar el virus, va a ser resectado por la ACE2, el cual va a iniciar la invasión del COVID-19 hasta recién llegar posteriormente a invadir a las células AT2, que van a ser las células objetivas principales del SARS-CoV-2, para recién contaminar los bronquios y los pulmones. Ante esta susceptibilidad, ante la naturaleza de nuestra profesión, es el gran motivo por lo cual nosotros debemos tener siempre mucho más cuidado. Tradicionalmente se ha considerado la salud del equipo dental. Antes, los principales cuidados que teníamos que tener era vacunarnos contra la hepatitis B, contra la fiebre, las paperas, sarampión. Luego también apareció el VIH en gran difusión, entonces también empezaron a inmunizarse contra el VIH. Si nosotros estamos o hubiéramos tenido algún tipo de contacto con pacientes que tengan estos antecedentes de hepatitis, de VIH, entonces tendríamos que hacer siempre un seguimiento, al menos durante 12 semanas posterior a aquel contacto de riesgo, para poder determinar de que no estemos sujetos a ningún tipo de enfermedad cuando estaba en esta situación. En la actualidad, bueno, estamos esperando a que ya se dé o salga una vacuna efectiva, y lo más probable es que todo el personal de salud también tenga que inmunizarse contra este virus, ¿no? Porque así como estos otros anteriores, son virus que llegan para quedarse. Lamentablemente, no es que van a quedar se van a tratar y va a desaparecer así como llegó. Una medida de cuidado, aparte de la inmunización, es definitivamente el lavado de manos. Esto lo sabemos desde siempre. Ahora es una medida principal, simplemente tenemos que realizarla y aplicarla. ¿Con qué vamos a hacer un lavado de manos efectivo para poder eliminar cualquier tipo de residuo de sangre o cualquier tipo de otro contaminante? Existen alternativas, está la clorexidina al 2 o 4%, con alcohol isopropílico al 4%, y con yodopovidona, que puede ser de 7% o al 10%. Debemos siempre hacer un secado adecuado de las manos, que es una parte principal también, preferiblemente hacerlo con toallas de papeles suaves y siempre desechables, para evitar que no se vaya a producir ningún tipo de daño a la piel de nuestras manos. Y si se hacen heridas, pues van a ser una zona mucho más susceptible. Actualmente el lavado de manos en esta época de COVID-19 se han buscado alternativas, ¿no? Una alternativa económica es definitivamente el uso de agua y jabón, que va a actuar de una manera efectiva, haciendo un correcto procedimiento de lavado de manos, al menos por 20 segundos, para poder tener una buena opción para poder cuidarnos y no ser transmisores de cualquier tipo de este virus. Luego tenemos el alcohol, que el alcohol va a desnaturalizar las proteínas y va a inactivar el coronavirus. Otra alternativa es el etanol al 60% o el alcohol al 75%, para poder también inactivar este virus. Los alcoholes en gel, también en estas concentraciones, van a ayudar mucho. La yodopovidona, y hablábamos que antiguamente se recomendaba, ahora con mayor razón, es una buena alternativa para el lavado de manos, en concentraciones de 7.5 o al 10%. Debemos siempre recordar que nos debemos lavar antes de tocar a un paciente y, con mayor razón, después de tocar a un paciente. Y tener siempre en claro que el uso de los guantes no van a reemplazar el lavado de manos. Quiere decir que antes de colocarnos nuestros guantes, debemos desinfectar con alcohol en gel o lavarnos con agua y jabón. Usamos los guantes, terminamos de hacer nuestro trabajo, nos retiramos los guantes y debemos
volver a lavarnos para evitar cualquier tipo de problema. Ya hablábamos acerca de que en nuestra profesión va a haber una alta producción de aerosoles. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos controlar la presencia o formación de estos aerosoles. ¿Y qué son los aerosoles? El aerosol va a ser un sistema de dispersión coloidal en que las partículas, sean sólidas o líquidas, se van a dispersar y se van a suspender en un medio gaseoso. ¿Cuál es el objetivo? Definitivamente prevenir la propagación y reducir la concentración de gotitas infecciosas en el medio ambiente, más aún si es un medio ambiente cerrado, como suelen ser la mayoría de consultorios dentales. Para considerarse un aerosol, el tamaño promedio es de 5 micrómetros. Quiere decir que son totalmente imperceptibles a la vista. ¿Qué debemos hacer? Primero, tratamiento con el uso de enjuagues bucales. Normalmente, ante cualquier tipo de situación clínica, antes de esta situación de COVID-19, la clorhexidina al 0,12% era siempre el de elección para poder eliminar la carga bacteriana. Pero ya se ha demostrado que la clorhexidina no tiene ningún tipo de efecto en este virus. Entonces tenemos que usar alternativas. Para esto, el virus siempre es vulnerable a la oxidación, por lo que se aconseja siempre hacer enjuagues con elementos oxidativos. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, es el agua oxigenada, al 1% o peróxido de hidrógeno al 1%, o la iodopovidona, pero en una concentración al 0,2 o 0,23%. Serían las mejores alternativas para empezar un tratamiento. Recordemos que antes de cualquier tratamiento, y así sea solamente un diagnóstico o una evaluación, el paciente debe enjuagarse con estos elementos de oxidación. Pacientes con signos y síntomas de gripe o resfrío siempre deben estar con su mascarilla puesta, más aún en la sala de espera, para poder reducir cualquier tipo de descarga de estos aerosoles patógenos, y más aún si dentro de la sala de espera hay más de uno o dos pacientes que también están compartiendo este ambiente. El uso de dique de goma se ha demostrado que reduce en un 75% la formación de aerosoles. Es por eso que tratemos de usar siempre en todos los procedimientos este tipo de elemento de aislamiento absoluto. Se debe evitar el uso constante de la succión de saliva para evitar que no se vaya a transmitir. Así como el uso de la turbina, el suctor tradicional que tenemos en las unidades pueden producir también un dispersamiento de todo el aerosol que se produce dentro de la boca o dentro en el procedimiento del tratamiento dental que estemos realizando. Es aconsejable usar una succión extra que tenga un alto porcentaje de extracción de aerosoles, como el que vemos en la imagen. Vemos una adecuada protección y vemos este equipo. Este tubo grande es justamente este extractor de alta potencia de aerosoles, ¿no? Tratamos siempre de acercar lo más posible a la zona de trabajo para poder disminuir que la presencia de aerosoles y que estos se diseminen en el ambiente del consultorio. Luego debemos evitar las radiografías intraorales, debido a que el uso de la radiografía siempre va a estimular la salivación y puede producir tos en nuestros pacientes. Entonces, como alternativa, debemos usar siempre procedimientos radiográficos extraorales, sean radiografías panorámicas o las tomografías que son mucho más efectivas para hacer un diagnóstico. Debemos evitar el uso de la jeringa triple, sobre todo en su fusión de spray, aire-agua, para poder evitar que se produzcan estos aerosoles. Preferible siempre tratar de secar dentro de lo que cabe con algodón. Las piezas de manos deben ser siempre con válvulas de retracción. Actualmente las turbinas modernas, sobre todo aquellas que tienen
luz interna, ya vienen preparadas, ¿no? ¿Y por qué las válvulas de retracción? Porque nos van a ayudar a evitar el reflujo y expulsión de fluidos durante el tratamiento que estemos aerosoles. Ya les decía que la expulsión de aerosol producida por la turbina de alta velocidad más o menos alcanza un diámetro de 2 metros alrededor de la zona de trabajo. Otras alternativas son los purificadores de aire, que también se deben utilizar, tener siempre una buena ventilación. La radiación ultravioleta también se ha demostrado que puede descontaminar el ambiente cerrado, dependiendo del tipo de luz ultravioleta, tienen cierta radio, cierta área de desinfección. Entonces terminamos de trabajar, se prende el equipo ultravioleta, unos 15 minutos, que permita la esterilización de todo el área y recién puede pasar el siguiente paciente. Y se debe aumentar la distancia durante los tratamientos. Este es un punto muy importante. Mientras más distante nos encontremos nosotros, sobre todo nuestra boca, nuestra nariz, de la boca de nuestros pacientes, va a ser mejor. Pero, sin embargo, aparecen ciertos artículos, bueno, habría que también ver qué tan ciertos son, donde recomiendan trabajar al menos a 30 centímetros de la boca de nuestros pacientes. Pero es una distancia en realidad muy corta. Entonces, debemos tener siempre en cuenta un concepto que a veces dentro de las universidades, los docentes les indican a los alumnos que mantengan siempre una correcta posición de trabajo, lo que se conoce como ergonomía. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les comento, uno les insiste a los alumnos, mientras está el docente, están derechitos, manteniendo la espalda recta, pero pasa ni un minuto y empiezan nuevamente a estar boca con el paciente, ¿no? Como vemos acá en la imagen, incluso imágenes publicitarias, no enseñan, no transmiten, no tratan de mandar ese mensaje subliminal que esta es una mala posición. Al contrario, si uno ve este tipo de imágenes, uno piensa que es una posición adecuada de trabajo, cosa que no es, ¿no? Vemos acá, tenemos protección del paciente, tenemos dique de goma, pero vemos esta cercanía, ¿no? ¿Dónde está la cabeza o la boca del paciente? ¿Cómo está el operador? ¿Qué distancia está guardando? Muy aparte que acá definitivamente la espalda está sufriendo. Esta otra imagen, de la misma manera, el operador está con su mascarilla, está su protector facial, pero vemos, ¿no? Prácticamente boca con boca, lo mismo en esta imagen, cosa que uno se podría cansar de transmitir. Esto ya es un poco más actualizada, vemos que todo el personal está adecuadamente protegido, mascarillas, protector, mameluco, etcétera, pero vemos cómo está doblada su espalda con la intención de obtener una mejor visión, puede ser, pero estamos contrarrestando, ¿no? El hecho de tratar de mantener una mayor distancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente aplicar lo que nos han enseñado, que es la de mantener siempre una adecuada posición, tratar de mantener la espalda siempre recta, una buena protección de bioseguridad, todo nuestro equipo de protección personal, y mantenemos una distancia mayor, lo cual no va a evitar que nosotros realicemos un adecuado trabajo, nos cuidamos y cuidamos también a nuestros pacientes. Se han determinado ciertas características para tomar medidas con respecto a los distintos tratamientos y de esa manera poder reducir la formación de gotas o de aerosoles. Medidas en base al tratamiento que estemos realizando. Si hacemos solamente una evaluación, un examen oral, debemos siempre mantener a nuestro paciente en una posición cómoda y relajada, y si es necesario, podemos usar lo mínimo que sea posible, la succión, ¿no? Ya les decía hace un momento, tratando de mantener una buena posición de trabajo, una buena ergonomía. El uso de la jeringa triple
Debemos usar lo mínimo posible, ya habíamos comentado, y de preferencia secar con algodón. Radiografías periapicales intraorales, de preferencia tomar o usar radiografías extraorales o tomografías, de ser posible. Cuando hacemos remoción de caries o de restauraciones antiguas, siempre este va a ser un tratamiento electivo. Si es necesario, usar anestesia, siempre bajo aislamiento absoluto y bajo succión. Y de ser posible, tratemos de hacer la remoción de la caries o de la restauración antigua con productos químicos o con el uso de dentina. Ante una exposición pulpar, siempre bajo anestesia, aislamiento absoluto, usar la succión y preferiblemente tratar de usar siempre dentina, curetas de dentina, ¿no? Para el tallado de dientes y los ajustes oclusales, este va a ser siempre un tratamiento selectivo, de ser posible, bajo aislamiento absoluto y con succión de alta presión y lo más cerca posible a los tejidos de la boca. Cuando hacemos nuestras restauraciones de resina, para el grabado ácido, el enjuague, la adhesión y el secado, este va a ser siempre también un tratamiento electivo, de preferencia bajo alta succión y bajo aislamiento absoluto, hacer siempre un enjuague suave y delicado para poder reducir la presión de la jeringa triple. Y tratamos de aplicar la jeringa triple siempre a distancia. Cuando hacemos nuestras limpiezas, nuestro RAR, nuestro raspado cializador radicular, también va a ser un tratamiento electivo. Si es necesario, de preferencia usar solamente raspadores manuales y siempre poner atención en nuestro ángulo de trabajo, ¿no? Y siempre combinado con succión de alta presión. Y tratar de hacer movimientos o limpiezas lo más suave posible, lo más suave y delicado posible. En tratamientos de cirugía y extracción dental, va a ser siempre un tratamiento electivo, si es necesario, o siempre es necesario, bajo anestesia, y tratamos de hacer una cirugía lo más mínimamente invasiva y lo mínimamente traumática para nuestros pacientes. En procedimientos de drenaje, irrigación y sutura, igual también que el paciente haga un enjuague suave con algún antiséptico, siempre bajo anestesia local, y preferiblemente en la sutura usar siempre sutura reabsorbible. En la incisión de accesos, en la incisión y drenaje, también lo más suave posible, para evitar que se produzcan salpicaduras de todo el material purulento que pueda tener este acceso. Estas son algún tipo de recomendaciones, como le digo, dependiendo del tratamiento que uno esté aplicando. Como ya comentábamos, todas las medidas de protección y cuidado van a ser siempre recomendables. Tenemos estos equipos, como ya les comentaba, de radiación ultravioleta, que sirven para poder desinfectar el área de trabajo entre paciente y paciente, dependiendo de las características. Podemos usar cualquier tipo de extractor de aerosoles, pero nunca olvidar la ergonomía, ¿no? Como vemos, a pesar de que este es un maniquí, la cercanía que tiene esta operadora con respecto a la boca del maniquí, cosa que es totalmente incorrecto. Volvemos a esta imagen, la analizamos un poco más, vemos que tiene succión de aerosoles de alta presión, de alta velocidad. Vemos que los operadores están bien aislados, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ergonomía. Acá de la misma manera, tenemos equipos, todos bien protegidos, pero tanto el operador como la asistenta están teniendo una mala posición, ¿no? Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que el hecho de contar con todos estos medios de protección para poder contener los aerosoles, sea cual fuera, todos van a ayudar. Tenemos que ver cuál de ellos nos permite también poder trabajar de una manera mucho más cómoda y efectiva para poder realizar nuestro trabajo. Porque el hecho de que nosotros tratemos de maximizar nuestra bioseguridad, tratar de contener los aerosoles, tampoco va a ser motivo que adoptemos posiciones que van a ir en desmedro de nuestra salud ocupacional y también del resultado de nuestros tratamientos. Vemos estas cajas, también protectoras, todos totalmente aislados, pero
vemos que hay cierta incomodidad para poder trabajar. De este mismo modo, una buena protección, aislamiento absoluto, pero aparentemente se ve que no hay una buena posición de trabajo, ¿no? Para poder nosotros tener también un buen resultado en los tratamientos que podamos estar realizando. Acá vemos estos estudios que refuerzan un poco lo que ya veníamos hablando respecto al uso de las piezas de alta velocidad. Es en un estudio en Brasil que concluyen con un estudio de Bustamante en Chile, colocan una sustancia de contraste a la botella de agua de irrigación y ven cuál es la esparción de esta formación de los aerosoles y qué tanto pueden afectar al operador. Vemos todo totalmente manchado de rojo, como ha salpicado el pecho del operador, el pecho del paciente, el rostro de nuestro paciente, e incluso vemos que también han llegado a toda la zona de la cara de nuestro paciente. Entonces, ¿cómo podemos disminuir este tipo de situación? Obviamente tratamos de usar algún tipo de medio, dependiendo de las posibilidades económicas de cada uno, que puedan contener esta producción de aerosoles y que limite que se vaya a expandir mucho más de la zona de trabajo. Existen muchas alternativas, caras, económicas, pero sobre todo, volvemos a esta imagen, tratamos de mantener la distancia entre operador y paciente. Ok, vamos a ver entonces ahora el equipo de protección personal o EPP para poder nosotros contener o detener la transmisión de este virus que ahora actualmente nos está afectando. Empezamos con la protección del personal operativo. Obviamente tenemos un gorro, tenemos lentes protectores, tenemos caretas faciales, nuestras mascarillas, de preferencia aquellas que nos brinden una protección de 95%, como es el N95 o el KN95, todos los FPP2 que brindan este tipo de protección. Si es más al 99%, pues serían los ideales. El hecho de usar también estas mascarillas, si lo usamos por mucho tiempo, el gran inconveniente es que puede producir también la formación de CO2, y esto a la larga puede empezar a traer problemas a nivel del personal. Es un poco más recomendable usar tipo de mascarillas KN95 o N95, pero con válvulas de respiración. Si bien es cierto, dicen que disminuye un poco la protección de afuera hacia adentro, pero nos puede permitir mayor tiempo de trabajo usando este tipo de mascarillas. Obviamente nuestras batas, mamelucos, que actualmente se están usando mucho, que brindan una mayor protección, guantes, cubrezapatos, esto con respecto a todos los medios de protección personal. Tiene que ir siempre acompañado de nuestros termómetros, jabón de mano con desinfectantes, alcohol en gel, toallas de papel de preferencia desechables, tratamientos de habíamos hablado con dique de goma, uso de desinfectantes para todo nuestro mobiliario, nuestro piso, cualquier elemento que podamos nosotros tener que demuestren un buen efecto sobre este virus. El cloro es ampliamente usado para pisos, para mobiliarios, dispositivos de succión a manos libres para usar dispensadores de jabón, filtración de aire, purificadores de rayos ultravioleta, succiones estroidal, como ya hemos visto varios ejemplos hace un momento, máquinas de nebulización, y ante cualquier tipo de caso sospechoso, o nosotros mismos si sentimos algún tipo de síntoma, cualquier tipo de examen o prueba para determinar si estamos o no positivos al COVID-19. Como les comentaba, todos los medios de protección que usemos van a ser siempre para el bien tanto de nosotros como de nuestros pacientes, pero tenemos que ver siempre nuestra comodidad, ¿no? Existen equipos como este que aparentemente nos dan una protección de alto nivel, pero implica este tipo de conexiones de respiradores para que nosotros también podamos mantener una buena oxigenación. Cualquier tipo de medio que nosotros podamos usar es recomendable, como les digo, pero tenemos que ver otro punto, que también es la comodidad de trabajo.
Y no olvidar posiciones de trabajo, ¿no? Lo que les decía, todo respecto a lo que es la ergonomía, para que de esa manera podamos también, solamente teniendo en cuenta este concepto, nosotros mismos nos estamos cuidando de una mejor manera. Otro punto que siempre me ha llamado la atención, como vemos en esta diapositiva, es el uniforme, ¿no? Todo el personal de salud tiene un determinado uniforme, pero es un uniforme de trabajo. Sin embargo, no sé si es una moda o qué se da, cuando uno camina por la calle, ve un sinnúmero de gente, obviamente antes de esta etapa de cuarentena larga que estamos teniendo. Todo el mundo uniformado, ¿no? No sé si es para identificar que uno es odontólogo o no, o es la moda, pero si uno se pone a pensar, cuando uno camina ve mucha gente, no solamente odontólogos uniformados. Vemos panaderos, gente de farmacias, gente de las ópticas, los mismos técnicos dentales, todo el mundo anda uniformado. Entonces, si es para que sepan que uno es odontólogo, francamente no le veo la razón. Pero es al contrario. Cuando nosotros usamos un uniforme de trabajo, debe ser justamente para la zona de trabajo. Y creo que este concepto, incluso hasta personal que tiene trabajos de mando medio, ya sean mecánicos, albañiles, etcétera, saben que su uniforme de trabajo es para el trabajo. Llegan, se cambian, terminan su labor diaria y regresan a sus casas ya con la ropa de casa. Pero sin embargo, en los odontólogos, se tómenlo como una crítica o no, vemos, ¿no? Estamos trabajando, terminamos, se presenta una reunión, y así uniformados después de un largo día de trabajo, nos vamos, pues nada, nos tomamos un vinito, nos provocó pollo, bien uniformados después del día de trabajo, vamos, comemos nuestro pollito y bien, gracias. Nos encontramos con amigos, colegas, departimos, vamos, hacemos las mismas cosas. O lo que suele pasar, ¿no? Me acordé que tengo un pequeño seminario, una clase X, y voy. Después de un día largo de trabajo, como vemos en esta imagen, que es mucho más explicativa, y vemos que más del 90% están con sus ropas de trabajo. Bien uniformaditos, bien uniformaditas. Incluso vemos acá a un asistente que está incluso con su mandil de protección. ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá atendido? ¿Qué habrán hecho en ese, todo el día de trabajo antes de irse corriendo? Si se lavaron las manos al salir o simplemente se quitaron los guantes, no lo sabemos. Pero en realidad lo único que estamos haciendo es convertirnos en transmisores. ¿Por qué? Porque así usemos algún tipo de protección, como vemos acá, aparte de su uniforme, está con su mandil. Igual estamos trasladando, nos convertimos en agentes, como les digo, transmisores. Esperemos que ahora, ante el temor creado por este virus, que por ahí podríamos ver, entre comillas, este llamado de atención, ¿no? Para tratar de olvidarnos, como le digo, ya sea por moda o para que digan que son odontólogos, ya dejemos y nos concentremos en que la ropa de trabajo, el uniforme de trabajo, quede en el consultorio. Luego irá, se desinfectará, se lavará, pero es solamente para el uso del consultorio. No podemos estar yendo y saliendo después de un día de trabajo y ir a cualquier otro tipo de actividad, que lo único que estamos haciendo, como les digo, y esto no es de ahora, sino es de siempre, nos convertimos en transmisores. Muy bien, dicho eso, vamos a ver el manejo de los residuos. Este manejo de residuos se va a dar siempre desde el momento que terminemos de realizar cualquier tipo de tratamiento. Entonces debemos eliminar siempre con cuidado cualquier elemento de protección que nosotros hayamos usado para evitar ¿qué? Para evitar siempre la autocontaminación, que nosotros mismos nos podamos contaminar. Si bien es cierto, nos hemos protegido, hemos usado todos los elementos de EPP necesarios, incluso hasta de más, pero muchas veces al momento de hacer el retiro de estos elementos de protección, podemos nosotros, si no tomamos o no hacemos un procedimiento adecuado, podemos igual contaminarnos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Es retirarnos los guantes. ¿Por qué? Porque los guantes después del trabajo deben ser considerados siempre como muy contaminados. Entonces nos los retiramos, los desechamos,
a un recipiente adecuado y nos lavamos las manos. Una vez que nos hemos lavado las manos, volvemos a usar un nuevo par de guantes. ¿Para qué? Para empezar a retirarnos primero la bata o el elemento que hayamos usado como protección del cuerpo. Siempre tratamos, dependiendo del tipo de bata que hemos usado, si es con atadura o amarre hacia la zona posterior, obviamente que nos tiene que ayudar nuestra asistenta. Tratamos siempre de no tocar la zona delantera. Luego vamos a retirar la protección ocular, ya sea lentes o mascarilla facial. La tratamos de tirar siempre de la parte posterior, evitamos tocar también la zona delantera y lo dejamos a una zona donde va a ser luego desinfectado o desechado. Luego eliminamos las mascarillas, la protección respiratoria, del mismo modo vamos a retirarlo siempre de atrás hacia adelante, evitando tocar toda la zona anterior que podría haberse contaminado. Y finalmente retiramos los guantes usados y, como les decía anteriormente, el uso de guantes no reemplaza el lavado. Volvemos a retirar este último par de guantes y nos volvemos a lavar las manos. Luego vamos a desecharlos. Ya sabemos que para todos los materiales biocontaminados debemos usar un recipiente o una bolsa de color rojo. Para elementos mediamente contaminados, amarillo, y para los residuos domésticos, bolsas negras. Entonces se ha determinado 9 categorías para el manejo de los residuos y su eliminación. Tenemos la categoría 1, que son de residuos anatómicos humanos, ya sean tejidos, órganos, partes del cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Se va a hacer o bien la incineración o en un relleno sanitario exclusivamente para este tipo de desechos, se hace un entierro. Luego tenemos la categoría 2, que son residuos animales, también de tejidos, órganos, cadáveres de animales, partes sangrantes, fluidos, sangres. Igual, la opción para poder hacer el tratamiento va a ser la incineración y el entierro profundo. En la categoría 3 tenemos los desechos de laboratorios de microbiología o biotecnología. Pueden ser desechos de cultivos preparados, placas Petri que se hayan utilizado para hacer investigaciones de algún tipo de agente infeccioso. Igual va a ser el manejo mediante incineración y entierro profundo. Tenemos la categoría 4, los objetos punzocortantes, que son de mucho uso dentro del consultorio dental, como agujas, jeringas, hojas de bisturí, lo que por ahora hayamos manejado. Definitivamente estos siempre tienen que ser reservados en contenedores resistentes para que recién se puedan desechar. ¿Qué tratamiento se le va a dar? Igual, incineración, desinfección, mutilación. En este punto recordemos que todas las bolsas que nosotros contengamos, sean rojas, amarillas o elementos punzocortantes, antes debemos hacer una desinfección, aunque sea con un poco de cloro, antes de derivarlos a las personas que se encargan de movilizar o desechar estos elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a disminuir también la posibilidad de que aquellas personas se puedan contaminar. Habíamos visto los objetos punzocortantes, después tenemos la categoría 5, que son los medicamentos y fármacos citotóxicos. El manejo va a ser la incineración, la destrucción y eliminación en vertederos seguros. Tenemos la categoría 6, de desechos sólidos que hayan estado en contacto con sangre o fluidos corporales contaminados. El manejo va a ser mediante autoclave, tratamiento químico, y también en rellenos o el entierro en rellenos sanitarios. Categoría 7, desechos sólidos, deben ser también autoclavados, tratamiento químico y entierro. Categoría 8, residuos líquidos que hayan sido generados en el consultorio, laboratorio, ya sean por el lavado de manos, la limpieza y desinfección que hayamos realizado. Igual también productos químicos, desinfección y descarga en desagües. La categoría 9, la incineración de cenizas. Esto se va a proceder a hacer la eliminación en un vertedero municipal.
Y la categoría 10, residuos químicos, también va a recibir un tratamiento de desinfección adecuado y va a ir a algún tipo de relleno sanitario seguro. Muy bien, estos son, bueno, solamente algunas formas de poder manejarnos y poder cuidarnos nosotros mismos, ¿no? En realidad no hay muchas cosas nuevas con respecto a este nuevo virus que es el SARS-CoV-2, sino simplemente es que debemos tratar de aplicarlos, mejor dicho, todo lo que hemos aprendido y eso, tratar de cuidarnos. Muy bien, eso va a ser todo respecto a este tema. Gracias.